Chusa del Olmo, José Canales son co-creadores de la escuela IDEO. IDEO os contaba que tiene como propósito, es una escuela, un proyecto educativo que tiene como propósito cambiar el mundo. Y ya sabéis que la educación es uno de los pilares también de nuestra fundación, de la Fundación Mundial de la Felicidad. Esperamos algún día contar con ellos dentro del patronato de la fundación, porque estamos muy alineados en todo lo que tiene que ver con los principios y los valores, ¿no? Es un tipo de educación innovadora, participativa, humanista. Ahora vais a escuchar de su propia boca cómo es de bonito, de integrativo y de enriquecedor para los niños, y luego podremos determinar si están en disposición de cumplir ese objetivo de cambiar el mundo con su proyecto. Así que muchas gracias, démosle un fuerte aplauso. José Canales y Chusa del Olmo. Se nos oye, ¿verdad? Se oye. Bueno, evidentemente yo soy José Canales, ella es Chusa. Y bueno, lo que venimos aquí es a contaros lo que es Escuela IDEO. En concreto, primero agradecer a la Fundación poder estar aquí. Evidentemente, como bien ha dicho Carlos, la verdad es que estamos muy alineados con los principios de la propia Fundación. En concreto, la nuestra tiene muchos de los propósitos que vamos a ver aquí. Hemos querido haceros una presentación un poco dinámica, dado el tiempo que tenemos de poder explicaros en qué consiste. Pero bueno, al final, si acaso jugamos un poco con que participéis, pero os decimos en los momentos para ver si eso hace que esto discurra con cierta velocidad y prontitud, ¿no? Vamos a ver, el planteamiento es el siguiente. Os vamos a poner unas imágenes que ahora Chusa os va a decir cuál es el propósito de ellas. Después, sobre algunas de esas imágenes vamos a intervenir, vamos a participar. Después os pondremos un vídeo y después también la idea es que podáis hacernos algunas preguntas al respecto. La Escuela IDEO es una escuela con una iniciativa participativa de varias personas que decidimos en su día, hace 9 años, no hace más de 9 años, decidimos, como decía antes Carlos, un propósito nada menos tan ambicioso como intentar cambiar la educación y, en consecuencia, cambiar el mundo, ¿no? Antes lo han dicho varios de los ponentes anteriores, la importancia que tiene de todo el proceso de cambio en la enseñanza, ¿no? En la educación, en los más pequeños, en los pequeños y en los adolescentes. Entonces, ese es el propósito fundamental, en definitiva, dar esa oportunidad y favorecer todos los procesos, que muchos de ellos tienen que ver con un proceso, un trayecto hacia cumplir unos objetivos, unas expectativas y, en consecuencia, el camino hacia una felicidad o hacia un propósito similar, ¿no? Entonces, yo dejo a Chusa que haga el planteamiento y después os ponemos las imágenes. Bueno, en principio, para presentarnos un poquito y que nos conozcáis, la idea era cómo surgió, ¿no? Cómo surgió la idea, que muchas veces es algo importante. Entonces, bueno, pues éramos un equipo de personas, de familias, de docentes, de personal de administración y servicios educativos, y estábamos en un proyecto anterior. Ese proyecto pues no salió adelante porque para nosotros era el sueño de la educación, ¿no? Y bueno, pues salimos de ese proyecto y había dos opciones, o irnos cada uno profesionalmente a otros sitios, o unirnos, a apostar por la resiliencia que estábamos ahí hablando y decidir llevar adelante ese sueño que teníamos, ¿no? Y fue la opción que tomamos hace 10 años y bueno, pues a partir de ahí surgió la idea de ir diciendo, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño es cambiar la educación para cambiar el mundo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién ha tenido un sueño similar a lo largo de toda la historia? Bueno, pues vamos a basarnos en las fuentes pedagógicas, en las fuentes filosóficas que han querido sacar adelante la educación desde este planteamiento de es necesario que las personas nos eduquemos y con una vocación social, de cambio social, de mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues a esas fuentes fuimos. Bueno, pues bebimos sobre todo de la Institución Libre de Enseñanza, pero de otros pedagogos y pedagogas a lo largo de la historia, más antiguos, más actuales, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues
Vamos a ponernos manos a la obra. No ha sido fácil, todo hay que decirlo, pero es verdad que podemos decir que es un proyecto de resiliencia y un proyecto de confianza en las personas y en el sueño que tenemos compartido, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos buscado ahora, para empezar, como os decía José, es una serie de imágenes que lo que queremos son imágenes de la escuela, del día a día, de lo que vivimos nosotros en la escuela, ¿no? Y bueno, pues ver un poco eso, que vayáis viendo las imágenes, que os vayáis metiendo en ellas y ver qué os provoca, ¿no? ¿Qué sentimos cuando vemos las imágenes que vamos a ver ahora? Y las vamos vemos, con ¿no? ello. La propuesta era precisamente que las imágenes, a ver qué os iba sugiriendo y a partir de lo que os sugería, si lo podíais transformar en una palabra, en una frase, y nosotros sobre esa palabra o esa frase interactuábamos, ¿vale? Pero como era un poco complicado porque necesitaba una aplicación determinada, al final lo vamos a hacer de otra manera, aunque a lo mejor en algún momento os preguntamos también cuáles son eso que os suscita, ¿no? Empiezo con el vídeo, tiene una duración cortita. Entiendo que...
¿Nos sentamos, Chusa? ¿Sí? Sí, donde quieras. Bueno, hemos elegido estas imágenes, podrían haber sido muchas otras, pero para el concepto de lo que es la escuela, ¿no? Los propósitos que tenemos. Yo creo que lo que hemos visto, todas las que hemos visto, las imágenes que hemos visto nos pueden sugerir muchas cosas, pero bueno, después también están las realidades detrás de todo eso, ¿no? Entonces, ahora mismo, de todas aquellas, sí que os vamos a hablar un poco para hacer una idea de lo que es la propuesta educativa de la escuela y también en el orden de cosas que se trata en este festival, lógicamente, ¿no? Con el propósito de crear ciudadanos libres, con pensamiento crítico, pero sobre todo también que estén satisfechos, a gusto con lo que hacen, que puedan cumplir esas expectativas y que en todo ese proceso realmente haya momentos de felicidad importantes que sean el motor también del aprendizaje propio, ¿no? De eso se trata y ese es el propósito. Habréis visto en algunas ocasiones, después hablaremos de ello, que hay una frase que inicialmente fue una frase que nos acompañó, después la hemos ido cambiando quizá de concepto, pero de mayor quiero ser feliz, bueno, de mayor y evidentemente de pequeño, de niño, de adolescente, en todos los momentos, pero ahí como muchas veces se da por hecho, ¿no? que les acompaña ese estado de ánimo siempre de inicio, pero es verdad que, además aquí se han hablado muchas cosas, es muy importante poner todo en contexto. También habéis hablado de la importancia del entorno y del contexto. Ahora mismo es un contexto muy complejo, especialmente en las edades adolescentes. Cuando se ha hablado antes de enfermedad mental, desgraciadamente hay ahora mismo un impacto muy elevado en el ámbito de la parte intelectual, de la parte psicológica, y eso sí que también en los centros educativos tenemos que estar formados, preparados e intervenir como corresponde, porque no es un tema ni mucho menos menor. Pero vamos con las imágenes y así vamos hablando cada una de ellas. Esta primera, ¿quieres empezar tú? O... Bueno. Bueno, al ver esta imagen os habrá sugerido cosas, pero a mí una de las cosas que más me sugiere es esa experimentación, ¿no? Cómo están, bueno, estos son más pequeños, pero desde los pequeños hasta los mayores, la idea es hacer un aprendizaje experimental, vivencial. Todo lo que aprendemos desde lo que tocamos, olemos, sentimos, todo lo que nos entra por los sentidos, bueno, se arraiga mucho más, ¿no? Tiene una profundidad de aprendizaje mucho mayor. Entonces, la idea es esa, es ir descubriendo, convertirnos nosotros mismos en los grandes descubridores de la ciencia, a través de lo que de las propuestas que se van elaborando para que los niños, las niñas, los jóvenes vayan desarrollando. Si además eso lo hacemos desde una experimentación, desde algo que les guste, de que es cercano, bueno, las cocinitas para los niños es algo maravilloso y estupendo. Y además, si experimentamos desde el barro, desde los frutos que nos podamos encontrar en el huerto, desde todos los elementos que nos dan la naturaleza, pues mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los principios que tenemos claros en la escuela, ¿no? La experimentación y el aprendizaje vivencial desde la experiencia. En cuanto a lo que decía Chusa, importante, realmente nosotros, digamos que la visibilidad que tenemos una visibilidad de escuela casi a la vanguardia del aspecto tecnológico, pero habréis visto que aquí la mayoría de las imágenes tienen que ver también con un espacio privilegiado. Estamos a las afueras de Madrid, estamos enfrente de la Universidad Autónoma, de cara a la sierra, ¿no? De puertas abiertas a la Sierra de Madrid, que eso desde luego es un valor añadido, pero sí que jugamos con la importancia que creemos que tiene, también por las fuentes de las que bebemos, pero además también por la experiencia que llevamos detrás, de lo vivencial, de lo experiencial, de que los niños realmente participen de su propio aprendizaje y que tengan que ver con su aprendizaje y no solo que ese aprendizaje les llegue a ellos, ¿no? en cualquiera de los formatos. Es importante que ellos siempre participen. Y hay otra característica muy importante, esta la cojo yo, ¿te parece? De la escuela, que es una escuela inclusiva. Y es una escuela inclusiva sin matices. Quiero decir, porque las escuelas sabéis que también, desde los cambios legislativos que ha habido, y en concreto con la LOMLOE, se habla mucho de la educación inclusiva. La educación inclusiva es una educación muy compleja.
La educación inclusiva, evidentemente, abre las puertas a cualquiera del alumnado que pueda participar, ya sea, además, con unas dificultades a veces muy profundas, ¿no? Con esa línea tan fina que entre lo que podría ser una educación, se me ha ido la palabra, especial, perdón, una educación especial, ¿no? que se hace, o una educación dentro de un margen de alumnado diverso. Nosotros en el centro tenemos muchos alumnos con trastornos del espectro autista, Asperger, trastornos específicos del lenguaje, independientemente de otras dificultades que tienen mucho que ver, bueno, pues con el ámbito actual, ¿no? De déficit de atención, de dislexias, dislalias, etcétera. Hay muchas diferentes aceptaciones, pero sí que es verdad. De movilidad también, de parálisis cerebral. Tenemos discapacidades en general de todo, ¿no? Tenemos las discapacidades motóricas, las intelectuales principalmente, pero también tenemos sensoriales. Y todo eso significa que es un esfuerzo muy importante, sobre todo en cuanto a los recursos, evidentemente materiales, que son los menos, pero los más importantes, que son los humanos, y por supuesto también a la formación de todo el equipo docente y del equipo de personal de administración. En eso trabajamos. Llegamos a tener prácticamente, detrás de un departamento de orientación que interviene en sinergia con el centro, tenemos cerca de un 20%, somos 1.150 alumnos, un 20% de alumnos que están, digamos, consignados dentro de lo que es el departamento de orientación, que tienen que tener algún tipo de intervención, ya sea directamente de ellos o ya sea con planteamientos que se hacen curriculares con el resto de docentes, pero también a través de ellos. Eso es una de las cosas que estamos más orgullosos en el centro, mucho más. Estamos muy orgullosos sabiendo las dificultades que tiene y sabiendo todavía que tenemos que crecer y que mejorar mucho en los procesos. Pero es importante porque no solo da crecimiento a aquellas personas que tienen esas dificultades, sino que especialmente lo que hacen es que hacen crecer al resto de compañeros y de compañeras y, por supuesto, a todos los que somos los trabajadores de la escuela. Nos hacen ver la vida de otra manera, nos hacen entender que las dificultades al final, si se trabajan en equipo y que si se trabajan de la mano de las familias, salen adelante y que se favorecen unos procesos que son muy difíciles de una forma aislada, de una forma muy cercada, muy cerrada, y eso hay que abrirlo y hay que hacerlo visible. Y esa es una de las partes que entendemos que desde la escuela sí que estamos trabajando y todavía nos queda mucho camino por hacer y trabajando bien. Pero es verdad que esto se tiene que extender. Tenemos que ser capaces de que los centros educativos peleen por la inclusividad, que tengan capacidad para sacarlo adelante y que sobre todo confíen en ello, ¿no? Nos miramos porque especialmente nos gusta esta foto. Tenemos, si os fijáis, hay distintas personas de distintas edades en la foto que tenemos delante, ¿no? Hay un proyecto muy bonito que tenemos que es de voluntariado intergeneracional. Tenemos abuelos y abuelas que vienen al cole y que participan bueno, pues que en los momentos de aprendizaje que entendemos que son todo el tiempo que estamos en la escuela, ¿no? Y bueno, pues en este caso concreto están Pepe y Mari, dos abuelos de la escuela que están bueno, pues acompañando a los niños y a las niñas en su iniciación al proceso de la lectura y la escritura a partir de los cuentos. Pero claro, es muy diferente aprender con un abuelo y con una abuela a querer aprender a leer, a tener ganas bueno, es que yo quiero saber lo que pone aquí. Bueno, a hacerlo pues con la cartilla de toda la vida de A, E, I, O, U, ¿no? La relación que se genera entre los niños y las niñas y los mayores es muy especial. Bueno, pues podríamos entrar aquí a hablar de toda la parte emocional y la importancia que tiene el tener un ambiente acogedor, emocionalmente pues agradable, estable, cercano, en el que yo siento que me están queriendo, que están haciendo algo por mí y que es mutuo además, ¿no? De los mayores a los niños y de los niños a los mayores. Bueno, es una experiencia, como os digo, preciosa. Y que también merece la pena apostar por ella y que es lo mismo, es un grado más de inclusión también, ¿no? La sociedad está formada por todas las personas de todas las edades y bueno, pues según vamos avanzando en la sociedad moderna,
parece que a los mayores a lo mejor les vamos dejando un poco al margen, ¿no? Lo importante y los cánones de belleza y de la sociedad es la juventud. Todo lo que aportan de sabiduría en el mejor concepto de la palabra, ¿no? Y eso de aceptación, de emoción, de estabilidad emocional, los mayores es algo grandísimo. Y es mutuo, porque ellos también y ellas salen muy enriquecidos de esta experiencia. Entonces, bueno, otra idea más que ahí os dejamos. Bueno, ahí la tenéis, la de mayor quiero ser feliz que antes hemos dicho, ¿no? También se ve en una pizarra pintado con tiza. Bueno, ahí lo que dice es que por eso aprender a confiar, es que me da el reflejo. Aprendo a confiar en mis propias ideas. En mis propias ideas. Escuela IDEO surge, entre otras cosas, IDEO es la parte personal de idea, de idear, la parte personal, la parte llevada al protagonismo del niño, de la niña, que idea, que crea, que hace, que confía en su capacidad para crear. Entonces, esa es principalmente cómo nace la escuela y ya os digo que el propósito es cómo contagiamos la felicidad de los niños y de las niñas también a los mayores y a los adultos. Ese es el propósito y así nace inicialmente. ¿Esta te la dejo? Bueno, es una foto de las muchas excursiones que hacemos a la naturaleza, ¿no? Todos los grupos, una vez al trimestre, salimos de excursión a la naturaleza. Bueno, la riqueza que nos aporta en todos los sentidos. Bueno, pues he visto que una de las sesiones que había también en el programa era sobre baños de bosque, ¿no? Pues bueno, todo lo que despierta en nosotros y desarrolla el contacto con la naturaleza, lo que se está estudiando ahora. Hemos dicho que bebíamos de distintas corrientes pedagógicas y además ahora estamos también aprovechando todos los estudios de la neurociencia, ¿no? Y esa cantidad de endorfinas que se desarrollan cuando estamos en contacto directo con la naturaleza y especialmente en los bosques, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente estamos cerca de la Sierra de Madrid y es una de nuestras actividades clave. Pasamos por la naturaleza, siguiendo el curso del curso escolar, pues en el otoño, en el invierno intentamos que sea con nieve y en la primavera, ¿no? Y bueno, pues además de esto, todo lo que nos enriquece de actividades, de poder hacer juntos y juntas en equipo, de expansión, ¿no? En la naturaleza te sientes como mucho más en libertad y de acoger también a los compañeros, a las compañeras. Salían también fotos de cuando a la hora de la comida, que comemos todos juntos, ¿no? Bueno, vamos creciendo en esto y claro, no lo hemos dicho, pero tenemos educación desde los más pequeñitos, desde 1 año, hasta bachillerato y ciclos formativos. Entonces, imaginaros que un niño o una niña que entra pequeñito en la escuela, cuántas salidas a la naturaleza ha tenido con nosotros, cuántas bicicletadas, que ahora te dejo que las cuentes, sí, hemos tenido y bueno, pues eso, que es un periodo largo de años en los que vamos pues eso, generando y tratando de que afloren todas esas capacidades que podemos desarrollar como seres humanos y facilitando el entorno para hacerlo, ¿no? Sí, ahí la he pasado también porque va al hilo de la anterior, es el convivir con la naturaleza, la riqueza que eso permite, ¿no? Y la riqueza en todos los aspectos que estamos hablando. Sí que en muchas ocasiones nos dicen, pero bueno, ¿cómo os apañáis? O sea, salís demasiado, entonces, ¿cómo hacen los aprendizajes de lengua, de matemáticas y demás? Nosotros creemos que, independientemente de que, claro que sí, apostamos por un aprendizaje de lengua, de matemáticas, como cualquier otro centro, pero sí que entendemos también que la naturaleza da mucho, es muy poderosa y hace que además, digamos que al menos en el perfil de alumnado que tenemos nosotros está castigada porque casi no se vive, casi no se disfruta, pues nosotros sí que damos esa oportunidad, ¿no? Tenemos como 10 salidas al entorno, puede ser natural mayoritariamente, pero también entramos en ciudad, también creo que vemos alguna imagen ahí de monumentos, de visitas culturales y artísticas, pero todo esto lo que dice también es algo que hablaba antes Andrés, que era todo el tema del bienestar, ¿no? El bienestar
en general de la comunidad educativa, el bienestar que tenemos en la escuela, el bienestar que no solo es de los propios alumnos y alumnas, sino también de los trabajadores y, por supuesto, de las familias. Es conseguir ese estado de bienestar y, además, con un propósito de mejorar nuestra calidad de vida. Y nuestra calidad de vida lo da, evidentemente, sabéis que muchas veces nosotros por nosotros mismos como adultos a lo mejor no hacemos cosas, pero si nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros pequeños nos incitan a hacerlas, las vamos a hacer seguro, ¿no? A veces el estímulo entra más por ellos que directamente por nosotros, y eso hay que tenerlo en consideración, es muy importante, es un motor muy importante también para hacer cambios sustanciales en las familias, que de eso se trata, que las familias también tienen que cambiar sus procesos, tienen que acercarse a la escuela, nosotros tenemos que abrir la escuela y que participen. En definitiva, el tema de la calidad de vida es algo que nosotros tenemos muy en consideración. Tenemos bicicletadas, las bicicletadas están dentro de una actividad, bueno, de la asignatura de educación física. Tenemos educación física todos los días por muchas razones. Primero porque entendemos que es una herramienta muy potente para hacer los aprendizajes, pero después también, como se están demostrando por estudios científicos, mejora el bienestar absolutamente en todo, ¿no? A nivel hormonal, a nivel de procesos químicos. Es el mejor o es una de las mejores herramientas en la escuela para poder adquirir esos aprendizajes, para mejorar nuestra calidad de vida y para, además, acelerar el aprendizaje, ¿no? Porque incluso los procesos de memoria mejoran, etcétera, etcétera. Entonces, lo metemos, digamos, en un pack todo entero integral en el que es importante la actividad física, es importante, por supuesto, la alimentación, una alimentación que sea responsable, en la medida de las posibilidades que sea ecológica. Nosotros tenemos casi todo es ecológico, con un cocinado más o menos sano, que no haya fritos, que no haya empanados. Intentamos todo eso, bueno, intentamos, lo hacemos de hecho, y además el camino lo vamos ganando pasito a pasito, ¿no? Con todas las dificultades que significa, pero sí que da un producto final de lo que es un propósito de bienestar social, personal, y sobre todo también trasladado a la familia, ¿no? Que es la que al final, en definitiva, también tiene que participar de estos procesos de la escuela. Y vamos generando así una serie de hábitos de vida saludable, ¿no? Es lo que decíamos antes, si hacemos pequeños cambios diarios, tanto nosotros como en la familia, vamos generando en ese camino que tenemos abierto de generación de hábitos de vida saludable, y la idea es que se queden como hábitos, o sea, que salgan del colegio y no sea de la escuela, y que no sea porque, como se hacía en la escuela, pues hacíamos educación física todos los días y ahora ya no. Se supone que, bueno, pues lo tenemos integrado como hábito de vida y, bueno, pues vamos a seguir practicándolo, ¿no? Porque a lo largo de todo el recorrido en la escuela hemos ido viendo que esto realmente es importante para nuestra salud, es importante para nuestra vida. Seguimos practicando el deporte, seguimos practicando la alimentación sana, saludable. En eso estamos. Y otro apartado muy importante también en la escuela, que consideramos que es la parte artística. ¿Vale? La parte artística también tiene su peso en el desarrollo curricular. Más o menos son, digo, por hacer un equilibrio, que casi desde los más pequeños a los más mayores, igual que la educación física, son las 5 sesiones semanales en todas las etapas. Aquí prácticamente en todas las etapas está 2 sesiones de lo que llamamos educación plástica, 2 de educación musical y una de expresión corporal o de teatro o similar, ¿vale? Nos parece que también fomenta todo eso que hablamos, ya no solo en la mejora cultural artística, sino que además también participa en los procesos de creación, en los procesos de formación de una personalidad también que es capaz de utilizar todas esas herramientas en beneficio de la sociedad, de la producción social, ¿no? Y en este caso, esta foto es porque el bachillerato, una de las especialidades del bachillerato es artístico, con todo lo que eso conlleva en proyectos que no solo realizan con ellos mismos, sino que son proyectos, hay también intergeneracional en cuanto a las etapas. Hay muchos de los proyectos que los mayores llevan hasta las edades de infantil incluso y participan de todos ellos. Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que puede ser el aprendizaje en equipo, ¿no? Para nosotros es también muy importante el que la generación del conocimiento se haga conjuntamente, ¿no? Volviendo a ideo, yo ideo, tú ideas, nosotros ideamos, y de aquí sale una idea muy superior a lo que yo había ideado o tú habías ideado, ¿no? Entonces, aprender desde la práctica esto, bueno, pues tiene unos beneficios también muy interesantes a nivel de aprendizaje
y a nivel social también, ¿no? La interrelación, el saber gestionar todo, pues emociones, conflictos, situaciones de no, yo quiero imponer lo que yo sé por encima de todo, el tener en cuenta también quién tiene unas capacidades, quién tiene otras, yo aporto esto, tú aportas lo otro. Bueno, todo es una riqueza que va sumando a lo que puede ser un aprendizaje cooperativo, colaborativo, pero los niños y las niñas descubren que esta manera de aprender les ayuda a crecer, ¿no? Y porque lo dicen ellos, o sea, que eso es lo importante al final, ¿no? Y si lo dicen es porque realmente lo sienten así y sienten que ese es el aprendizaje. Y lo sienten cuando lo están haciendo a estas edades y lo sienten cuando salen de la escuela. Tenemos, o sea, muchos casos iba a decir, o sea, la mayor parte de los alumnos, de las alumnas que han salido de la escuela han ido a la universidad y en la universidad, bueno, que vuelven al cole, ¿qué tal? ¿Cómo os va? ¿Cómo os va en la universidad? Bueno, es que estamos asombrados porque, claro, no tenemos problema en ir a hablar al despacho de tal profesor y preguntarle, pues es que este examen no entiendo por qué me has puesto que esto ha fallado, no sé qué. O sea, no tienen ningún tipo de problema en hablar con otras personas, en hacer trabajos en equipo, que muchas veces pues en la universidad les piden, y hay compañeros y compañeras que se dan cuenta que es que, si es que, decía una, si es que no tienen ni idea, no saben cómo trabajar en equipo. Y bueno, pues ahí estáis vosotros, ¿no?, para aportar eso. Entonces, son, bueno, pues todas estas, el desarrollo de todas estas competencias blandas, entre comillas, que vamos generando desde la escuela, ¿no? Antes se decía también la importancia, ¿no?, de generar ese estado de bienestar y esas competencias cuando se habla de los liderazgos en la empresa y todo eso. Es una forma muy clara de trabajar a futuro. Antes decíamos, ¿no?, el trabajo de futuro, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar en el futuro el mundo. Toda esta parte competencial de habilidades y destrezas, de capacidades, no tanto de contenidos o saberes que se llaman ahora con la LOMLOE, es lo que a ellos realmente después les hace poder estar a la altura de las circunstancias o de las necesidades que tiene la sociedad. Es muy importante. Nosotros, en resultados de la EBAU, aparte que os he dicho, estamos en el 9º curso escolar, desde la EBAU solo tenemos 5 cursos que los hemos hecho. Nosotros tenemos unos resultados más o menos en la línea, en la media de los demás centros, incluso en algunas ocasiones un poco por debajo. No nos importa, primero porque antes desde el principio hemos dicho que somos una escuela inclusiva, eso también tiene sus limitaciones. En bachillerato nosotros abrimos la oportunidad a que lo puedan hacer o la mayor parte del alumnado de la escuela. Es verdad que también en algunos casos sí que orientamos hacia una formación profesional, ya sea en grado medio o grado superior, porque entendemos que la formación profesional muchas veces a perfil de alumnado que tenemos es el mejor camino hacia su desarrollo completo y pleno. Pero sí que es verdad que no nos importa tanto eso, pero sí que nos importa que una vez que salgan tengan las capacidades y las competencias suficientes como para que puedan estar desarrollando una labor profesional, que tengan una familia equilibrada y estable. Todo eso es lo que nosotros pretendemos. No pretendemos que salga gente muy preparada con unas altas evaluaciones, que también los hay, sino que ese es el propósito. Por eso cuando decía Chusa que una de las cosas que más nos satisface es cuando aquellos niños, aquellas niñas que tienen unas dificultades importantes, ya sea porque su coeficiente intelectual es muy bajo, aunque hemos dicho antes que eso no es lo importante, lo ha dicho Pilar, me parece que en una de las charlas anteriores, no es lo más importante, claro que no es lo más importante, porque lo más importante es que haya desarrollado aquellas habilidades que es capaz de hacer él, en concreto, de una forma individualizada, y que esas le permitan participar en una vida, en una sociedad, que es lo que realmente ahora mismo le prepara. Entonces, por eso estamos en esa apuesta, ¿no?, de educación. Y en ese orden de cosas, y por insistir más en esta imagen, tenemos una zona de olivos. Estos son como a partir de restos de... Esto era un antiguo convento, pero bueno, esa historia no la vamos a contar ahora, pero restos que tuvimos que deshacernos de ellos, unas piedras de granito así importantes. Hicimos lo que llamamos aulas socráticas, ¿no? Unas aulas que son alrededor del olivo, que hacen forma de círculo y que, como antes, ¿no?, Platón, Sócrates y demás se ponía ahí a la sombra del árbol y los discípulos le escuchaban, pues es algo parecido a ese planteamiento, ¿no?, de la sabiduría
desde la importancia también del saber, ¿no? Es muy alegórico. Pero ahí, por ejemplo, están con sus guitarras y están haciendo una actividad artística que también fomenta la creatividad, también fomenta sobre todo la motivación, ¿no? También de instrumentos y de dificultades determinadas. Y eso es otra propuesta también de la escuela que nos parece que da mucho valor y da mucho sentido a esta formación integral. Tenemos un decálogo sobre los principios de la escuela y el primer principio es el amor a la sabiduría. Entonces, como que queda reflejado en esa imagen también. Bueno, y aquí lo que veíamos antes, ¿no? No solamente hacemos salidas al entorno natural, sino también, bueno, pues a lugares culturales. Normalmente siempre estas salidas también están relacionadas con el proyecto que se está desarrollando de aprendizaje. Entonces, normalmente desde varias materias, en secundaria, bueno, pues 2, 3, 4 materias se juntan para hacer un proyecto conjunto y en primaria como que es más globalizado y todas las materias colaboran a hacer el proyecto en el que estemos implicados en ese trimestre, ¿no? Y bueno, pues ahí están los alumnos y alumnas, creo que eran de sexto de primaria, que estaban haciendo en el proyecto curricular de historia y estaban descubriendo, bueno, pues un recorrido por Madrid, visitando distintos monumentos y después desde la parte artística por equipos hicieron como una especie de murales enormes reproduciendo los edificios que habían visitado y entonces eran como el mismo recorrido que habían hecho, lo hicieron en la escuela y las familias vinieron a verlo y ellos tenían que contar, bueno, pues toda la historia del monumento correspondiente. Entonces, a través de los monumentos fue cómo seguíamos la historia, ¿no? Bueno, una de las actividades que planteamos normalmente. Sí, va al hilo también de ahí desde el departamento desde el bachillerato artístico, ¿vale? El bachillerato artístico, bueno, propuestas que veis que enlazan diferentes materias, ¿no? Lo que son proyectos intermateria, que hay un motor determinado, en este caso viene desde el arte, aunque después se enlaza con otras asignaturas y consiste precisamente en eso, ¿no? En conseguir la participación en equipo de las diferentes materias, en consecuencia de los diferentes docentes y de los diferentes alumnos o alumnas para poder sacar un producto final. Es mucho más lúdico, es mucho más atractivo y el aprendizaje se hace a partir de ese valor intermateria. Bueno, ahí cuando estabas diciendo que es mucho más lúdico, es mucho más atractivo, sí, es mucho más trabajo para el profesorado. Claro, también. Sí, curra más. No, ahí, por sacar también el tema, no estamos ceñidos a un libro de texto. Se trata de investigar, de participar todos juntos del proceso de aprendizaje. Entonces, por supuesto que ese proceso se va guiando y que el profesor o la profesora es la que va dando esas orientaciones, ¿no? Pero también podemos salirnos del guión. Es decir, si hay algún alumno que de repente quiere investigar un poco más sobre un artista concreto o cómo se hace tal cosa o tal, bueno, pues también podemos recogerlo, ¿no? Entonces, partir de los intereses personales o de grupo que hay, enriquece mucho el aprendizaje porque estás mucho más motivado, mucho más motivada, tienes más ganas de aprender. Entonces, bueno, pues eso, que no es libro de texto, sino que es algo mucho más amplio, ¿no? Pues vamos a pasar 2 o 3 imágenes así ya más rápidas, digo, porque el concepto es en lo que consiste. Tenemos un vídeo muy cortito. Y yo creo que más o menos la idea era esta, ¿no? Esto es espacios, también entendemos que los espacios educativos tienen que ser todos, como habréis ido viendo, no es el aula como tal. El aula lo que hace es que constriñe, muchas veces hace que la educación, o sea, que el aprendizaje tenga dificultades, no sea motivante, no se produzca, y entonces sí que entendemos que todos los espacios, especialmente los externos, pero también internos, otros espacios interiores diferentes se utilicen, ¿no? Se utilicen los pasillos, se utilice el comedor, se utilice la sala que tenemos de vanguardia, cualquiera de ellos. Y eso son la utilización de los espacios. Yo creo que con eso os dejamos con el vídeo y después hacemos una última imagen y os decimos, ¿vale?
Un día en Escuela IDEO se desarrolla con motivación, interés, emoción y alegría de aprender. Así lo empezamos. En nuestra escuela, todos los espacios son buenos para aprender y vivir experiencias que nos ayudan a desarrollar competencias emocionales y sociales, fundamentales para afrontar los principales retos de la vida. Aprendemos haciendo, a través de la experimentación y la participación activa, trabajando en equipo y desarrollando proyectos de forma transversal al conocimiento. Aprendemos a aprender. Los profesores y las profesoras nos dan todas las facilidades para que participemos en las clases, lo que nos hace sentirnos protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Para ello, utilizamos las diferentes tecnologías de una forma responsable, permitiéndonos descubrir y aprender de una manera más completa y creativa. En nuestro cole nos enseñan cómo llevar un estilo de vida saludable. Hacemos todos los días educación física y una vez al trimestre disfrutamos de nuestras bicicletadas. Una actividad muy especial, donde profesores y compañeros compartimos un día en la naturaleza, al mismo tiempo que aprendemos la importancia de la movilidad sostenible. Vivimos en un mundo donde todas las personas somos únicas y diferentes. Las diferencias no son un obstáculo. Por eso, nuestra escuela inclusiva confía que la educación en valores es la clave para el cambio de esta sociedad. Nuestro cole es un punto de encuentro abierto a la participación de todos y todas. Padres, madres, profesorado y también los mayores forman parte importante de nuestro día a día. Escuela IDEO nos acompaña para crecer como personas felices, sanas, críticas, flexibles y creativas. Constructoras de un mundo mejor. Y que hacemos visible a la gente, ¿no? El camino no es tan fácil, eso siempre es muy bonito. Os he dicho antes también, os hemos dicho antes que todo este proceso tiene su dificultad. Trabajamos sin libros, sin recursos, los recursos didácticos los generamos nosotros, con lo cual todo eso es un proceso bastante complejo. La educación inclusiva es un reto importante que todos estamos convencidos de que, lógicamente, apostamos por él, pero también tiene muchas dificultades y necesita muchos procesos de aprendizaje, de formación, de horas y, sobre todo, de compromiso, ¿no? Entonces, eso en una escuela de estas características tiene sus dificultades. Pero bueno, no obstante, como hemos llegado al final y nos hemos encontrado, Chus y yo, esta mañana con una frase que es de alguien que admiramos y es sobre la felicidad, pues la voy a leer, ¿no? Sobre la felicidad. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados porque los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esta etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida estará siempre llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases, por largo tiempo me parecía que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad, pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Solo entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ayuda a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que bajes 5 kilos, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz, porque en definitiva la felicidad es un trayecto, no un destino. Es de Eduardo Galeano, claro está. Pues muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, José y Chusa. A mí me ha encantado, creo que a las personas que están aquí también. No sé si alguien quiere plantearos alguna duda. Sí, pues adelante, los tenemos aquí. Que una duda es una pregunta. Antes de nada, enhorabuena por el gran proyecto que estáis llevando a cabo. Y como madre, cuando mi hija empezó a ir al colegio, me miré todos los colegios de la provincia de Málaga, ¿vale? Y el final es que mi hija va a un colegio bastante convencional, en el que viene cargada de fichas día sí día también. Y mi duda es, ¿os habéis planteado de alguna manera esa felicidad que generáis en esa, no sé cuántos alumnos tiene el colegio, 500, los que sean, de alguna manera abrir las compuertas y crear una especie de método o algo que se pueda implantar en más colegios para así generar en toda España o donde sea esa felicidad que generáis? Nos alegra que nos hagas esta pregunta. No, fíjate, precisamente estamos tan convencidos de que este tipo de ecuación es la que debe predominar ahora mismo en esta sociedad, ¿no? Que sí que estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, claro, llevamos 9 años. 9 años de un crecimiento exponencial, bastante... que es fantástico por un lado, pero en el día a día nos dificulta todo este proceso que tú dices, ¿no? De escribir un método, de tener un método que después se pueda llevar a más sitios. Pero estamos en ese momento actualmente ahora. Sí que es verdad que ya empezamos a ser, nosotros allí somos 107 docentes, contratación directa de personal de administración y servicios, porque en la escuela es muy importante, todas las personas que también están en lo que se llama PAS, somos 150 personas de contratación directa, ¿no? Con 1.150 alumnas en 9 años en un colegio privado que tiene su dificultad, a la hora de llenar, ¿no? Pero sí que es el momento en que estamos escribiendo y hemos incluido a muchas de las personas que estamos en el centro y a gente de fuera para sí que definir muy bien el método. El método tiene mucho por delante, pero también tiene mucho por detrás que es importante y que eso es lo que vamos a ir escribiendo siempre con la flexibilidad de que todo tiene que ser mejorable. De hecho, en algún caso nos han propuesto ir a otros sitios. Fíjate que somos más que jóvenes, somos todavía niños, ¿no? Somos infantes, pero nos han hecho propuestas de acudir a otros sitios a ver si allí podemos llevar estas metodologías, especialmente la pedagogía, ¿no? Porque es una educación integral, no es solo el método es importante, pero es una herramienta, pero lo importante es eso, el objetivo último, ¿no? Y en ese sí que tenemos bastantes posibilidades, no a mucho tardar, de hacer algunos centros más. Lo que pasa es que eso también da mucho vértigo, porque antes se hablaba también de la importancia que tienen los entornos, hay que saber adaptarse muy bien a esos entornos y hay que trabajar con los entornos también, ¿no? Porque cada lugar, cada espacio es diferente. Con esa flexibilidad sí que nos gustaría y nosotros siempre hemos confiado en que este tipo de educación debe extenderse. De hecho, muchos de nosotros venimos de la educación pública, somos funcionarios en excedencia y entonces decidimos un momento, no porque no creamos en la educación pública, al contrario, precisamente por creer en la educación pública que había que tener otras formas, otra mirada sobre la educación, que no éramos capaces de conseguir en la educación pública. Y eso lo queremos extender también, incluso proponer a la educación pública que también muchas de estas metodologías, de esta propuesta educativa, se lleve a efecto. O sea que, bueno, a lo mejor con un poco de suerte aparecemos por Málaga. Seguro que muy bien. No, y está dentro de nuestra vocación, ¿no? Siempre somos pues una escuela que forma formadores también. Y tenemos alumnos de prácticas de todas las universidades prácticamente de Madrid, del entorno cercano, ¿no? Y nuestra idea y nuestra vocación es eso, extenderlo y que se vea y que se pueda trasladar pues a otros entornos y de otra manera, ¿no? Pero así como proyecto, como te contaba José, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por aquí abajo, por favor. ¿Sois del ámbito educativo la mayoría? Bueno, levantar la mano los que sois, por favor. Ah, bueno, no tanto. Bien. Bueno. Un momento, por favor.
Hello. Sí. Así. Hola. He participado por 4 años en un proyecto educativo de nueva educación, ¿no? Por falta de palabra mejor, en una ecoaldea. Y entonces uno de los grandes retos que teníamos era con los adultos. Y acabáis de decir esto, ¿no? Somos formadores de formadores. Porque utilizamos la expresión desescolarizar. Entonces, porque todos nosotros adultos veníamos de esta escolarización tradicional industrial y entonces que la primera cosa que teníamos que vivir era este autoconocimiento y esta desescolarización para luego entonces poder abrir nuestras mentes a esto y nuestros corazones a que los niños también saben que necesitan saber y piden y tal, bueno, todo esto que explicabais. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los grandes retos que tenéis así por delante con los adultos y cómo lo afrontáis? Sí, bueno, uno de los retos con los adultos de la desescolarización inicial es con las familias. Ahí tenemos un reto importante, ¿no? Y las familias son muy importantes en el proyecto y entendemos que también en los procesos educativos, ¿no? Entonces, ahí sí que intervenimos bastante y la idea es, interviniendo con nuestras propuestas, hacemos talleres, seminarios, formación también, bueno, lo llamamos idiotertulias, a casi todo le ponemos el nombre de ideo, ¿no? Idiotertulias y además mucha participación en la vida diaria, ¿no? Tuvimos que parar por pandemia, pero lo hemos vuelto a retomar y que ellos sean parte del proceso también de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas es importante, ¿no? Porque ven, porque respiran, porque están en el centro en las horas donde todo se mueve, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Las familias ahí van viendo que otra forma es posible y que no es tan importante al final que su hijo sepa las mismas matemáticas que el hijo que tiene su amiga o su compañera o su familiar en otro colegio que sabe mucho más de matemáticas que el suyo, ¿no? Eso al final se empieza a justificar, se empieza a responder a muchas de las preguntas que tienen y eso es una parte importante. Y después no sé si Chusa quiere decir la parte también propia nuestra, ¿no? De entender cómo tenemos que ir de una forma progresiva, la desescolarización en la parte de los docentes, en la parte de personal de administración, en esos conceptos tan tradicionales que tenemos, no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque casi siempre conduce a fracaso. O sea, los cambios de 180 grados casi siempre ocurren, casi siempre son más problemáticos, ese camino es problemático. Sí ganando espacios progresivamente y sí teniendo gente que está dispuesta a hacer esos pasos y a ser motor de esos pasos. No podemos hacer nada si no somos un núcleo importante de personas dentro de todas esas que hemos dicho que tienen ese mismo propósito, ¿no? De ir cambiando las cosas paulatinamente. Hay veces que damos pasos atrás, pero hay veces que damos 3 o 4 pasos adelante de repente, ¿no? Entonces, sí que con personas estratégicamente muy comprometidas y además que intervienen en el proceso de formación de formadores, de acompañamiento, de mentorías que hacemos, las mentorías que hacemos a los propios compañeros, no solo a los nuevos, sino a aquellas personas que tienen dificultades a la hora de entender el método. Tenemos unas mentorías o unas tutorizaciones que van muy cerca de la mano, ¿no? Entonces, establecemos una red que sí que permite poco a poco conseguir esos objetivos. No de la noche a la mañana, pero sí poco a poco, con dificultades. Y hemos ido aprendiendo esto poco a poco. Sí. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Sí, sí. Entonces, todo esto ha sido poquito a poco con los procesos y con los procesos de selección, que también hemos ido aprendiendo mucho de esto. Bueno, poquito a poco vas aprendiendo y siempre valorando mucho. O sea, siempre decimos al profesorado que es mucho más importante arriesgarse un poquito, hacer pues un cambio metodológico, que no hacerlo. Entonces, si apoyamos lo que pueda suponer un día un error, ya tienes la confianza de decir, bueno, es que era importante que lo intentara, aunque esta vez haya salido mal, ¿no? Y es la manera de aprender, porque si no es muy cómodo como profesorado el quedarnos estancados en este método ha funcionado, pues sigo ahí, ¿no? Y es la idea de ir aprendiendo y de ir evaluando nuestra práctica educativa y de ir creciendo en eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chusa, José, gracias. Bueno, pues yo creo que nos habéis ayudado mucho a tener en cuenta la importancia del aprendizaje colaborativo y cooperativo.